La mujer del Nahual. Relato de rancho 100% real. Buenas noches. Les voy a contar algo que es real y me sucedió hace ya bastantes años. Por el momento no puedo dar mi nombre ni ubicación, ya que esa bestia tiene mucha familia en el pueblo y por años me estuvieron buscando para casarme. Resulta que cuando era muy pequeño, mi madre, a causa de la pobreza, abandonó a mi padre y de paso a mí. Por eso papá cayó en el alcoholismo y después de unos meses murió de la manera más cruel y dolorosa. Y es que el alcohol destruyó su hígado. Decía el abuelo que mi padre murió de tristeza, pero en realidad lo mató el abandono de mi propia madre, a quien yo le guardé mucho rencor. Fue entonces que desde allí me crié con el abuelo Fermín. Él era un hombre bastante severo, pero pues yo lo quería mucho, y más porque me daba de comer y aparte me educaba. Ambos vivíamos en un ranchito, allá en San Luis Potosí. Los años pasaron y el abuelo ya estaba bastante cansado, así que ya no podía trabajar. Ahora era mi turno de hacerlo por ambos y de cuidar por él, ya que también estaba muy enfermo. En aquellos tiempos, el abuelo había trabajado arduamente en el campo, pero eso ya no era suficiente, porque lo que cosechábamos estaba muy mal pagado. Les estoy hablando que vivíamos en un ranchito, esto pegado al estado de Hidalgo, un lugar llamado La Llave. Pero bueno, en los años 80 había rumores de que los niños y hombres desaparecían y que también eran devorados por los nahuales. Pero curiosamente, estas bestias tenían otros propósitos para las mujeres, a las cuales solamente secuestraban y embrujaban, haciendo que dejaran a su familia, o al menos eso era lo que la gente contaba. Teníamos días sin comer, y mi pobre abuelo necesitaba medicinas, así que tenía que buscar trabajo por otro lado, y para eso me fui a un pueblo al estado de Hidalgo, un lugar llamado La Venta. Después de caminar por horas, llegué por fin hasta un rancho, en el cual se cosechaba tuna, naranja, mandarina y otras cosas. Gracias a Dios, de inmediato me dieron trabajo. Claro que comenzaría como peón, pero pues eso no importaba, porque sabía que era mejor echarle ganas así, y algún día tendría otro puesto. El tiempo pasó, y a los pocos meses me ascendieron a capataz. Una vez al mes, acudía para ver a mi viejito, y este me contaba que pasaban cosas extrañas en el pueblo, porque a diario se perdían animales, costales de maíz y una que otra mujer, al igual que un niño de su cuna, y de ellos no sabían nada. Pero que todo empezó cuando un hombre llegó al rancho, uno que no era de ese lugar. La verdad no le di mucha importancia y me regresé a mi trabajo. Me encontraba muy contento, porque ahora ganaría un poco más como capataz del rancho. Pero esto no era para siempre, ya que hasta ese lugar, a donde yo trabajaba, llegó un hombre, uno llamado Melitón, el cual también venía en busca de una oportunidad para ganar mejor. El hombre ya era como de 50 años de edad, pero eso sí, era un poco engreído, presumido, y no le gustaba que yo siendo muy joven le diera órdenes y que fuera su jefe. Lo que les contaré a continuación, no se lo dije a nadie, pero este hombre hacía cosas extrañas, ya que por las noches se iba para el monte y regresaba antes del amanecer, todo manchado de sangre. En pocos días se nos empezó a perder ganado de todo tipo de animales, incluso hasta el hijo de un compañero del trabajo. Cuando comenzamos las búsquedas no encontramos nada, solamente extrañas pisadas en las milpas. Días después de que me enteré que el tal Melitón ya pretendía despojarme de mi puesto, fue cuando pasaron cosas extrañas. Pero eso sí, no lo conseguiría, porque yo la verdad trabajaba muy bien y era el preferido del patrón. Aparte de que trataba muy bien a la gente, porque muchos se quejaban de que él era duro con los campesinos.
Cuenta la historia que cierto día llegó a vender comida una mujer muy bonita, la cual decía que venía del estado de Veracruz. Esta mujer de paso vendía sus artesanías, así como ropas y dulces. Rápidamente hicimos buena amistad y a los 3 meses nos juntamos. Mi patrón me prestó una casita y allí vivimos un buen rato. Jamás olvidamos a mi abuelito, al que cada mes visitábamos, pero bueno, ella en ocasiones avanzaba a mi rancho y lo cuidaba. Todo iba muy bien, solo que yo no me había dado cuenta, pero el tal Melitón ya estaba rondando a mi mujer. Siempre iba con un pretexto. Ella no me decía nada, supuestamente para no causar ningún problema, sin imaginar que ella le tenía mucho miedo a esta persona, porque no era completamente humano. La verdad, yo no me había dado cuenta, pero a él siempre le había gustado mi esposa, y no desaprovechaba ningún momento para ir hasta mi casa. Por respeto a mí, ella no lo dejaba pasar, pues eso no estaba muy bien, así que le decía que se marchara, porque en cualquier momento yo vendría para la casa, y si llegaba a verlo, la podría meter en un serio problema. Pero este hombre no entendía de razones, y ya comenzaba a asustarla. Mi abuelo estaba muy mal, y su vida se estaba apagando poco a poco. Recuerdo que mi mujer se quedó con él hasta sus últimas horas de vida. En el rancho tenemos mucho trabajo, y para ese entonces eran tiempos de lluvia. Se miraba que pronto caería una tempestad, pero pues yo no podía dejar a la gente sola. De hecho, teníamos que sacar el trabajo. La verdad, me faltaban 5 peones, los cuales ya jamás regresaron por su sueldo, y de ellos jamás supimos nada. Mi patrón me presionaba, porque urgía que entregáramos una gran cantidad de tunas, unas que estaban prometidas. Esa misma semana teníamos que hacer la entrega, si no, nadie regresaría a su casa. De hecho, estaba prohibido que saliéramos de parranda, porque teníamos mucho trabajo. Ese fue un gran error, que hasta la fecha y al día de hoy lo llevo en mi conciencia, pues no había pasado mucho tiempo y comenzó a llover como nunca. Todo se salió de control, pues el agua bajaba de los cerros, parecían grandes ríos y se llevaba todo a su paso. Ganado, maquinarias y a varios de mis compañeros, aquellos que obligué que se quedaran a trabajar esa noche. La creciente a su paso arrastró a otros trabajadores, los cuales trataron de correr despavoridos. Algunos pocos se salvaron y otros más desaparecieron. Todo era una tragedia y una que yo pude evitar, pero la verdad no lo hice. Me sentía devastado y culpable por aquella desgracia. Finalmente, y gracias a Dios, la lluvia paró, y mientras tanto buscábamos a los desaparecidos. Las pérdidas humanas eran cuantiosas, pero pues no los podíamos hallar. Me sentía muy culpable, así que llegué hasta donde se encontraba un campesino y le pedí perdón. En eso, el maldito Melitón se me hizo presente y me hizo sentir el hombre más despreciable del mundo. Tanto, así que me aconsejó que mejor me fuera, que escapara, que me largara muy lejos por un buen tiempo, en lo que las cosas se calmaban, pues todos me culpaban de las desgracias y más porque esa noche no dejé que nadie se fuera. Ese rufián me engañó diciendo que él se encargaría de avisarle a mi esposa de que todo estaba bien y que yo regresaría en cuanto pasara el peligro. Una vez más, me gritó que me apresurara o de lo contrario me iría preso o posiblemente algún campesino me quitaría la vida. Señor Chomo San Juan, me encontraba muy afectado psicológicamente. Así que decidí largarme y ocultarme en el monte por unos días. No me despedí de mi esposa ni de mi abuelo. No sé por cuánto tiempo me oculté en el cerro. Solo sé que fueron varios meses y al parecer las cosas volvieron a la normalidad. Así que un día decidí regresar al rancho. Pero lo hice a escondidas, pues aún no estaba seguro si me culpaban o si querían lincharme por mi avaricia. De hecho, entre los fallecidos estaban 5 campesinos y el patrón de la hacienda.
Cuando regresé de inmediato, me dirigí cuidadosamente a mi casa. Cuando llegué me llevé la sorpresa más grande de mi vida. Mi abuelo ya había muerto, y en mi casa ya vivía ese Melitón, aquel miserable. Impresionado descubrí que mi esposa ya se había juntado con Melitón. Eso era algo que yo no comprendía. De hecho, cuando me vio, allí parado se asustó y soltó lo que traía. Ella no lo podía creer. De hecho, lloraba y estaba muy enojada. Me culpaba de haberle engañado, pues a ella le habían asegurado que yo también había perdido la vida en aquella inundación y que nunca encontraron mi cuerpo. Dios mío, no lo podía creer. Mi vida ya había cambiado para siempre. Había perdido lo que más amaba en la vida, lo que tanto esfuerzo me costó. Pero algo no cuadraba en todo esto. ¿Por qué rayos Melitón engañó a mi esposa? Sabía que aquel hombre ocultaba algo, pero en ese momento no sabía qué cosa era. Tarde o temprano lo descubriría, y esto sería muy pronto, ya que al verme de regreso, a él no le convenían sus planes. Él no era bueno, así que cierto día comencé a seguirlo, pues había algo que me inquietaba, y sé que tramaba algo. De hecho, desde que llegó, comenzaron las desgracias. Tenía que hacer que mi esposa me perdonara, y sobre todo, que lo dejara, pero al parecer ella estaba trabajada, como con una especie de magia. Increíblemente, a ella no lo querían dejar. ¿Quién sabe qué pasaba? Este hombre la tenía bajo algún hechizo, o posiblemente trabajada con algún pacto. Pero bueno, yo no podía quedarme en el pueblo, y no soportaba ver a ese maldito con mi esposa. Así que decidí irme de ahí. Para eso me fui a buscar empleo a otro rancho. Estaría de campesino, solo por un momento, en lo que pasaba el tiempo. Mi intención era juntar un poco de dinero y largarme por otra ciudad o regresarme al monte. Por azares del destino, tenía poco tiempo de haber llegado a ese lugar, y a mis oídos llegaron rumores de que un extraño hombre, parecido a Don Melitón, había trabajado por ahí. Y no solo eso, durante el tiempo que vivió en ese pueblo, pasaron extraños eventos, como por ejemplo, por las noches se aparecía una bestia, una que acababa con las granjas completas de animales, pero también destruía los sembradíos y campos de maíz. Se robaba a las mujeres, las cuales ya jamás aparecían, y culpaban a este hombre de ser un brujo y el causante de las desgracias. Este hombre tenía mala fama de ser una persona mala, al grado de ser acusado en su pueblo natal de asesinar a su propia familia, con tal de obtener poder y sobre todo, una metamorfosis híbrida, aquella que le daba el diablo a cambio de almas para volverse una bestia nahual. Esto sonaba aterrador, pero en pueblos como el mío era muy creíble. Misteriosamente, decían que el hombre tenía el poder de convertirse en un animal a placer, o en cualquier cosa, incluso hasta en una tormenta o cambio climático, ya que era un brujo que no tenía límites. O mejor dicho, un nahual, y no solo eso, ya que había otros crímenes que le achacaban. Los campesinos decían que les había robado sus hijos y ya lo buscaban para acabar con él, pero no sabían en dónde estaba. En pocas palabras, se les escapó antes de que lo atraparan y supuestamente huyó al pueblo de Hidalgo. Yo estaba consternado, pero ¿cómo era posible que todo eso existiera? De hecho, ahora comprendía muchas cosas. Por ejemplo, este hombre en verdad era malvado y había embrujado a mi esposa. Estaba seguro de que él tenía que ver con la muerte del abuelo, y ahora no quería que le hiciera daño a mi mujer. Así que de inmediato me regresé al pueblo y traté de pensar cómo terminar con su vida. Estaba dispuesto a encararlo, y la verdad me puse a espiarlo, pero pues no llegaba solo. Con curiosidad, una noche miré entrar a la casa a un perro completamente negro, quien al encontrarse en la puerta, sorpresivamente mutó y tomó la forma de un ser humano. Dios mío, ¿era posible eso? Allí comprobé lo que todos decían, y era cierto. Tenía miedo de que le hiciera daño a mi mujer,
y sin duda lo encaré y le dije que ya sabía todo lo que hacía. Para eso saqué mi machete, solo que por miedo me paralicé y no le hice nada. Al verme allí, se puso furioso y nuevamente se transformó en aquel perro, y no dudó en atacarme. No les voy a mentir, tenía mucho miedo, pero tenía que hacer algo. Así que como pude, saqué mi machete para defenderme, y allí pasó lo que tenía que suceder. De pronto dio un golpe en el rostro, lo azotaron en el piso, y al mismo tiempo, varios campesinos lo machetearon. La bestia no imaginaba que yo no iba solo, ya lo había delatado, y cuando le hundieron una vez más el machete, este rugía. Aparte, lanzaba un alarido feroz, uno que los campesinos de la hacienda escucharon y salieron para asomarse, y vieron qué es lo que estaba pasando. No lo podían creer. Estando ya en su lecho de muerte, este maldito perro negro se transformaba en el hombre y era Melitón, el que estaba allí tirado en un gran charco de sangre. Todos estaban incrédulos. No lo podían creer, pues desde hacía algunos días algo perturbaba la tranquilidad. Algunos animales amanecieron muertos, completamente desollados al igual que los infantes. Algunos aseguraban haber visto a ese perro negro invadir su propiedad meses atrás y causar el daño, pero gracias a Dios ya le habían puesto un fin. Finalmente habían descubierto de quién se trataba, y antes del amanecer lo quemaron. Señor Chimo San Juan, la verdad, ante la pena y el miedo, además del temor de que la bestia regresara, o de que sus familiares cobraran venganza, tomé mis pocas cosas. Perdoné a mi mujer y nos fuimos al estado de Puebla. De esto que le cuento ya pasaron como 45 años, pero parece que fue ayer. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Justino Corrales.